conceptos que vamos a manejar durante el desarrollo de la presentación. Me gustaría que para esto ustedes se integren, hablen con toda la libertad. Esto no tiene una rigidez de quién es que expone y quién es que sabe, sino que todos tenemos una experiencia de resiliencia y de no resiliencia, quizás también. Y entonces lo que queremos es compartir eso. ¿Qué viene a sus pensamientos cuando vemos o oímos estas palabras y frases? La resiliencia y ser resiliente. ¿Cómo se puede definir resiliencia y ser resiliente? ¿Alguien me quiere compartir algo? ¿Alguien lo quiere compartir? ¿Quiere decirnos algo? De qué le llega a la mente, qué piensa, qué siente inclusive cuando se habla de esto. Aunque sea sobre la base de un concepto no preciso, podría estar equivocado el concepto, pero lo que queremos es ver con qué lo relacionamos, a qué lo asociamos. Bien. Yo quería decirlo. ¿Perdón? ¿Qué me decías? Si me permite decirlo. ¿Cómo no? Claro. Bueno, yo entiendo que una persona resiliente es una persona que, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las circunstancias, digamos así, no muy favorables hacia ese individuo, persiste y decide superar ese tipo de situaciones. Más que problemas, yo diría situaciones. Exacto. Porque todo depende en el enfoque como uno lo vea y como uno lo perciba, como uno deje que le afecte. Entonces, yo entiendo que la resiliencia te permite tú salir a flote, a pesar de, claro está, sin ignorar ni olvidar el aprendizaje que te dejó esa situación o esa experiencia para poder madurar y crecer como ser humano. Eso es lo que yo entiendo. Ok, excelente, excelente. Hay algo que tú dices que me llama la atención y que es un concepto clave, es una palabra clave para esto, y es que dice, decide superar la situación. ¿Quiere decir esto que hemos logrado lo que queríamos lograr, que hemos conquistado algo o que hemos logrado romper con una situación que nos era adversa? Quizás no, pero sin embargo se puede aún así ser resiliente. Muy buena tu intervención. Bien, vamos entonces a continuar. Yo voy a compartirles algunos conceptos y luego vamos a analizar algunas situaciones. Dice, como bien decía la persona que habló, yo no estoy mirando a las personas. Israel. Israel, sí. Para servirle. Gracias, Israel. Gracias por tu participación. Se define como la capacidad de sobreponerse ante la adversidad. Ante la adversidad. Dice que también es una adaptación positiva a una nueva realidad. Y qué oportuno que en este momento se está hablando en lo que es la situación que estamos atravesando de una nueva realidad. De manera que es el momento más oportuno, más preciso, como para que nosotros tengamos una actitud resiliente. Etimológicamente, este término sugiere el regreso a una condición o situación inicial. Dice específicamente que es, el diccionario dice que es saltar hacia atrás en lo que es rebotar, en lo que es el origen etimológico de la palabra. Se entiende que la naturaleza es un buen ejemplo, un buen modelo de resiliencia. Ustedes han podido ver cómo, por ejemplo, queda un país después de un ciclón. Y usted va años después y la naturaleza se enseñorea en medio de esa destrucción.
Por eso, inclusive, el término resiliencia fue traído desde la física, porque en la física, por ejemplo, una cosa que se quema no vuelve a su estado anterior. Entonces, para ser resiliente, hay que, de alguna manera, volver a un estado anterior, retomar lo que se ha estropeado. La resiliencia se evidencia al compensar circunstancias negativas con una actitud positiva, ¿no? Déjame preguntarle a Alicia, si yo puedo rodar la imagen que yo estoy viendo de mí y de algunos de los que están ahí. A ver, sí, creo que puedo. Sí puedo, gracias. Ok. Dice también que se pone en evidencia o se deja ver la evidencia al valorar y evaluar las dificultades como oportunidades y actuar en consecuencia. O sea, cuando yo digo, bueno, voy a compensar esta situación que ha sido mala y entonces me voy a buscar la parte positiva, yo estoy haciendo una compensación. Igualmente, cuando valoro y logro darle un calificativo positivo a una situación que ha generado una dificultad, entonces estoy también siendo resiliente como evidencia. Hay algunas palabras que podemos asociar y que son sinónimos de resiliencia, como es fortaleza. Siempre se entiende que una persona que es resiliente es una persona fuerte, no solamente físicamente, sino de carácter fuerte, de un temperamento fuerte. Es invulnerable, no se quiebra ante los riesgos a que se somete. Tiene una disposición y capacidad de lucha. Decide seguir adelante pese a todo lo que usted quiera decir, la circunstancia, el dolor, el miedo, el temor, la pérdida, etcétera. Decide seguir adelante. Y tiene resistencia, es resistente. Sin embargo, subrayo el término resistente porque se aplica tanto a las personas que son resilientes como a aquellas que no lo son. Vamos a ver. Vimos que estos son sinónimos de resiliencia. Ahora, las personas resilientes en medio de cualquier situación es asertiva y convierte el dolor en una virtud. Eso que para la mayoría, para los demás, es algo doloroso, lo transforma en algo que se convierte en una virtud, lo hace más cálido. Es la persona que hace frente a problemas, supera los obstáculos, no cede a las presiones independientemente de la situación. Nosotros estamos pasando por una situación muy dura, muy difícil para mucha gente en nuestra institución. Sin embargo, esto es una presión que te pone a veces en la situación de tomar decisiones, de decir cosas, de hacer cosas que son realmente dañinas para ti, para los demás. Pero las personas resilientes no responden de esa manera a estas situaciones. Se sobrepone a periodos de dolor emocional y traumas, que todos lo hemos tenido, pero hay quienes se quedan en el dolor emocional y en el trauma, y su vida la conducen a partir de esas circunstancias, de esas situaciones. En educación, la resiliencia se asocia a la capacidad o disposición para integrar nuevos aprendizajes a la vida. Y ponemos a la vida, ¿verdad? Porque no es solamente a las asignaturas. Por ejemplo, hay estudiantes que vienen con una historia académica de dificultades en algunas áreas y hacen de esto como una verdad absoluta e inquebrantable y algo no superable. Sin embargo, la resiliencia se ve reflejada en esta situación cuando, por ejemplo, un estudiante
estudiante tiene la capacidad, la disposición para exponerse a tratar de aprender, de comprender, de reportar de manera efectiva, correcta, positiva, los aprendizajes nuevos, a pesar de que viene con una situación de dificultad para esto. Entonces, en educación, esto es también un aprendizaje para la vida. Es decir, yo no es que soy así, es que me ha pasado así, pero no soy así. Bien, algunas palabras que son lo contrario de resiliencia es la resistencia precisamente. O sea, vemos resistencia como me resisto, me niego a, pero hay una resistencia que es soporto, ¿no? Entonces, una cosa es la resistencia cuando niego algo que es una verdad, y otra es cuando soy capaz de soportar situaciones a pesar de mis debilidades, a pesar de las dificultades que eso me trae, en pro de la mejora. Se asocia el término no resiliencia a rigidez, a resistencia precisamente al cambio, a inflexibilidad, a no ceder. Fíjense que en la naturaleza, las palmas, por ejemplo, ante las impetuosidades del tiempo, son flexibles y por eso ellas no se quiebran, se doblan, pero no se quiebran. Entonces, cuando una persona es inflexible, entonces la tendencia es a romperse, y romperse emocionalmente es algo muy doloroso. Tenemos también que es antónimo de debilidad, de incapacidad para enfrentar y afrontar, que también se puede asociar con el miedo. Es también sinónimo de fragilidad, de algo que no puedo por mí mismo hacer, porque temo, porque tengo el riesgo, tengo la posibilidad de poderme quebrantar. Es negatividad también. No es solamente negar, sino tener una actitud de negación a lo que está pasando. Es invariabilidad. La gente que se resiste realmente al cambio, que bueno, yo vivía con 50,000 pesos, con 25,000 pesos, ahora tengo que cambiar, tengo que adaptarme a vivir con 25, con 15. Entonces tengo que hacer cambios y punto. Sin posibilidades de retroceso, o sea, no hay marcha atrás, ya yo me perdí y ya yo no vuelvo a practicar porque no voy a ganar. Y la vulnerabilidad, que es una forma de riesgo por ciertas condiciones y circunstancias que se dan en la persona. Esos son los términos que se asocian a lo contrario de resiliencia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a abordar después de ver estos conceptos en el tema? Primero, los factores de riesgo ante la ausencia de resiliencia, y esto muy enfocado a las familias, a los padres y a los hijos, y hasta la misma actitud que nosotros hemos asumido ante una situación. Las características de los padres se hacen vulnerables a los hijos ante la dificultad y la dificultad de resiliencia. O sea, los hacen vulnerables a la resiliencia, a no ser resiliente. También tenemos los padres como factores potenciadores de la resiliencia y protectores ante la vulnerabilidad y el riesgo. Y vamos a ver unos tips que lo ayudarán, que son unos 15 tips a los padres. Entonces, vamos a ver algunas investigaciones que pudimos consultar sobre esto. Rodrigo y otros que en España y en México han realizado algunas investigaciones respecto de lo que de la resiliencia.
Y ellos han afirmado que hay 3 temas importantes al momento de abordar la resiliencia. Uno es la vulnerabilidad, y la definen como factores personales o relacionales que incrementan los efectos negativos de las situaciones de riesgo. O sea, la vulnerabilidad son situaciones que se traen, que se tienen y que se pueden convertir en efectos negativos y en riesgos si no son atendidas. Como nosotros ahora mismo, hay personas más vulnerables que otras, por ejemplo, para asumir el coronavirus, y esto está dicho, las personas que tienen ciertas condiciones de salud, las personas que tienen cierta edad, las personas que viven en hacinamiento, pero estas son situaciones concretas, objetivas, pero también hay actitudes que se pueden volver vulnerables, que pueden pasar, por ejemplo, a los jóvenes y adolescentes que no asumen que les puede pasar nada. Ellos entienden que no son factibles de los riesgos a los que se exponen, se conviertan en una situación de tragedia o de pérdida, etc. Por eso asumen a veces posiciones temerarias, ¿no? Tenemos también factores de riesgo, que es otro de los componentes, de los aspectos que hay que trabajar cuando estamos hablando de resiliencia. Y cuando hablamos de riesgo son condiciones biológicas, psicológicas y sociales que aumentan la posibilidad de que aparezcan conductas, situaciones y problemas que comprometen en mayor o menor medida el ajuste personal y social de un sujeto, porque la resiliencia se trata de eso, de un ajuste personal y social a una situación nueva, de una adaptación. Una adaptación no quiere decir no pasiva, vamos a decir. Entonces, esas condiciones biológicas que pueden ser condiciones físicas, condiciones ambientales, condiciones de espacio, etcétera, pueden ser factores de riesgo, como son también condiciones psicológicas, como son las emociones, los sentimientos, el pensamiento, la autoestima, el autoconcepto, etc. Y las situaciones sociales, que son aquellas relaciones con las que tenemos frecuentemente, que nos pueden también poner en una situación de riesgo y disminuir las posibilidades de resiliencia o aumentarlas. También tenemos entonces, vienen los factores que protegen ante la vulnerabilidad y el riesgo, que son las influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta ante algún riesgo que predispone a un resultado adaptativo. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos a nuestro alrededor y en nuestro haber algunas condiciones que nos van a permitir evitar, superar o no exponernos a los factores de riesgo o manejarlos, controlarlos, y entonces poder producir una adaptación a una nueva circunstancia. Déjame ver la hora porque yo creo que me estoy tomando mucho tiempo en esta primera parte. Entonces, otros datos importantes sobre las investigaciones al respecto es quiénes son las personas que tienen posibilidades de ser resilientes, cómo los niños pueden ya comenzar a hacer, a cultivarse en ellos esa actitud resiliente. Dicen las investigaciones que los niños que tienen en común con potencialidades resilientes son aquellos que tienen una relación estable y comprometida con por lo menos uno de sus padres o cuidador. O sea, ese niño, ese joven que su padre está presente, que su padre le acompaña, está ahí. Baja el micrófono, la que está hablando. No sé quién es. Bien. Entonces, esos niños tienen más posibilidades
de ser resiliente que aquellos niños que primero no tienen una relación de compromiso con por lo menos uno de sus padres, o que la persona que lo cuide no genera, no propicia, no establece una relación estable y comprometida con el niño. Son los más expuestos. Podemos decir también que nosotros los adultos, cuando no tenemos una persona, una pareja, un compañero, un pariente que nos dé, que nos garantice, que nos asegure, que lo podamos ver como la persona con la que podemos contar, esto también disminuye nuestra capacidad de resiliencia. Tenemos también que las relaciones inestables provocan estrés en los niños, y esto es muy importante. Y es un estrés, ese estrés sostenido que generan estas relaciones inestables, pueden mandar a su cerebro el mensaje de que hay una amenaza, y entonces la construcción de sus conductas va a estar en función de esas amenazas. Lo mismo pasa con nosotros los adultos. Cuando estamos sometidos a un estrés sostenido, nosotros nos vemos permanentemente amenazados, entonces esto genera miedo, y el miedo no permite que tú te lances a dar respuesta de manera resiliente a una situación que se te ha presentado. Las relaciones de inestabilidad están siendo muy estudiadas en este momento, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de la custodia compartida. Porque es muy difícil que una pareja de padres que comparte un hijo un fin de semana y otro lo hace durante la semana, pueda tener congruencia, coherencia, sintonía en las normas, en el trato, en las relaciones que tiene con ese hijo. Entonces, sin inestabilidad de hoy estoy con papá que tiene estas normas, estas reglas, que me trata de esta manera y aquella, y mañana estoy con el otro. De manera que eso afecta mucho la capacidad de resiliencia de los hijos. De la misma manera, nosotros cuando tenemos una relación de variabilidad muy frecuente, afectiva, de pareja, de relaciones familiares, también somos vulnerables a este tipo de inestabilidad. Dice también las investigaciones que no se ha podido establecer una vinculación entre factores genéticos y resiliencia, de manera que no parece ser heredado el tema de la resiliencia, que es algo que se construye con las vivencias que se tienen. La resiliencia varía y hasta los más fuertes en algún momento pueden necesitar ayuda y pueden reconocer su necesidad de ayuda. Porque ser resiliente no es ser el más fuerte del mundo, el más capaz, el más... No, también es puedes reconocer que en algún momento se quiebre, pero esto no le impide, y esa es la condición de resiliencia, se lo da la condición de resiliente, esto no le impide continuar, esto no le impide seguir. Bien, algunos ejemplos de resiliencia en personajes de la historia y actuales. No los voy a poner aquí porque realmente no quiero mejorar la información, pero Nelson Mandela, 27 años preso por haber luchado, por haber propiciado o intentado que no se haga esta división tan radical entre las personas por su raza. Víctor Frank, que fue víctima de estar en un, ¿cómo se llama, Alexi, esto? En un centro de esto de la... En el campo de concentración nazi, en los campos de concentración nazi, exactamente, y donde sufrió lo indecible. Sin embargo, se levantó como una flor de loto y nos produjo cosas que hoy para nosotros son muy útiles. Nelson Mandela llegó a ser presidente y fue un gobierno positivo, sin resentimientos. Domitila Changara, una mujer boliviana que
llegó a ser hasta presidente del Partido Comunista de su país, una luchadora por los derechos de los trabajadores. Su marido era un minero, un obrero de la mina, y ella tenía 7 hijos. Yo leí el libro de la vida de esta señora y realmente para mí fue difícil, porque yo no dejaba de llorar cuando yo vi todo lo que pasaba a esa mujer. Fue violada, fue a los 13 años, ella se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, y es una vida muy fuerte la de esta mujer. Pero también tenemos el caso de Job en la Biblia. La gente cuando habla de Job dice la paciencia de Job. Job no fue paciente, no era paciencia lo que él tenía, era compromiso, era coherencia, que aunque él creía que si Dios dio, Dios quitó, y su apego a esto, a pesar de las tentaciones a que fue sometido, porque el enemigo le decía que él no era bueno, sino porque era rico, y Dios le quitó todo, se lo quitó todo, sus hijos, su mujer, sus pertenencias, sus riquezas, todo, y aún así él no se quebrantó. Hay una parte en su historia que quizás le ayudó, y es aquellos amigos que fueron a visitarlo sin decirle ni una palabra, solamente estar ahí con ellos, para que vean la importancia de esa compañía, de esa permanencia de alguien a tu lado. Y otro es el hombre sin brazos ni piernas, que es un motivador. Luego lo vamos a ver en otro momento. Entonces, estos son ejemplos de personas resilientes. Hay algunos tips que quiero compartirles, sobre todo para los padres, estimular la resiliencia. Yo espero que los que no sean padres lo tomen para sí e identifiquen los aspectos de su vida que vivieron cuando eran niños, adolescentes, y que estarán quizás viviendo todavía ahora, y que lo puedan ver como algo que todavía es factible a abordar, superar y convertirlo en algo positivo. Lo primero que queremos decir es que es bueno establecer una relación cercana y de confianza con los hijos. Y si no, con alguien hay que tener una relación cercana y de confianza, alguien con la que tú puedas ser transparente y que permita y estimule que se establezcan relaciones de amistad más allá de las que usted y la circunstancia le proporciona a los hijos. O sea, los hijos tienen unas amistades por circunstancia, porque van a la escuela, porque van a la iglesia, porque están en un arte, porque están en un deporte. Pero hay otras relaciones que ellos pueden establecer, quizás con los vecinos, quizás con un niño con lo que coincidió circunstancialmente, con la que establece amistad. Aunque los padres no podemos perder de vista a los hijos en sus relaciones en este momento, por los riesgos que podría conllevar, ¿no? Siempre ha habido riesgos para las relaciones de los hijos, pero tenemos riesgos muy especiales. Entonces, es oportuno hablar de esas amistades y de las personas adultas, hablar de nuestra amistad, de la amistad que tengo con las personas, de qué manera llegamos a ser amigos, cómo vemos esta amistad, cómo nos gustaría que continuara y hasta dónde podemos llegar como amigos. Permita y enséñele a ayudar a otros voluntariamente. No hay cosa que te haga sentir más, digamos, y aunque la palabra no es la apropiada, poderoso. Es tu poder ayudar a alguien voluntariamente. Cuando tú a veces sabes que tú necesitas ayuda, pero cuando ves que otros también necesitan tu ayuda, esto nos ayuda a todos. Entonces es bueno buscar a quien ayudar. Es bueno explicarle con sabiduría a los hijos sobre las pérdidas de acuerdo a la edad. Digo con sabiduría de acuerdo a la edad, porque las pérdidas son parte de la vida, pero hay que tener hay una manera de explicar cada cosa en cada etapa. Hay niños que no entienden lo de la muerte, lo de
la ida de papá de casa, pero eso son cosas que pasan y hay que explicarlas. Si no sabe cómo, entonces busque asesoría. Si usted no puede aceptar una pérdida, busque ayuda también. Si no puede superar una pérdida también, que esa pérdida no tiene que ser de una persona nada más, puede ser de una amistad, de una relación afectiva, de dinero, de un trabajo, de un ingreso, de una aspiración que tenías y que no pudiste terminar. Asígnele una responsabilidad en la casa. Valórela independientemente de lo sencilla que sea. Esto es a los hijos. Pero también tú tienes que tener una responsabilidad en tu casa como adulto y valorar esa responsabilidad como algo que es útil y necesario para la casa, por sencilla que sea. Pero en los hijos también. Yo recuerdo siempre a Marvin, mi niño amado que protejo, que yo le pongo como responsabilidad cuando voy a hacer el arroz, que me prenda la olla arrocera, que darle a un botoncito para abajo, nada más. Y él va con mucho orgullo. Yo, ven, Marvin, que voy a poner el arroz, préndeme la olla. Y lo prende, pero cuando él está con su amigo, yo lo llamo, me dice, ¿tú no sabes hacer eso? O sea que para él es importante hacerlo, pero sus amigos son más importantes para eso. Entonces, involúcrelo en las relaciones familiares, involúcrese usted también en las relaciones familiares, asuma un rol en la relación familiar, esto es importante. Usted puede ser el animador, usted puede ser el que coordina, usted puede ser el que lleva esto, el que trae aquello, el que propicia una reunión, el que organiza las cherchas, el que hace el grupo de WhatsApp, el que habla todos los días, el que felicita todos los días, etcétera, ¿no? Seguimos con algunos tips, ¿no? Hay que tener una rutina y en los hijos hay que supervisarla y pedir explicación al cumplimiento de esa rutina, sobre todo cuando no se ha cumplido con algunas de los compromisos que se han hecho. Y buscar alternativas con el propio hijo para que éste se dé explicaciones y busque alternativas de por qué no se cumplió con el compromiso que se asumió en la rutina. Hay que reconocer y valorar la persistencia y el esfuerzo, aunque no se logre. Y si no se ha logrado, bueno, pues es ocasión para conversar. ¿Qué pasó que no lo logramos? ¿Por qué no se logró? ¿Qué podemos hacer para lograrlo? ¿Qué representó esto para ti en tus sentimientos, en tus habilidades, en tu pensamiento, etc.? Permítale autocuidarse. Y nosotros también permitámonos autocuidarnos, supervisar nuestro propio cuidado, evitar que nos sobrecarguemos y también la sobreprotección a nuestros hijos. Es un mal mensaje a la capacidad de los hijos, la sobreprotección. Hay que creer en su capacidad para protegerse sin exponerlo a riesgos para estimular esa sobreprotección, ¿no? Recuérdele a sus hijos sus logros y celébrelos. Celébrelos. Cada vez que tenga una pérdida, bueno, pero recuérdate que tú habías logrado tal cosa. Ahora perdiste, pero mañana podrías lograrlo también. Entonces también esto es bueno tomarlo en cuenta. Cuéntenle a los hijos de sus fracasos cuando tenía su edad, de su experiencia en circunstancias iguales o parecidas, cuando usted tenía su edad y cómo lo asumió. Es muy bueno cuando a veces le prohibimos algo a nuestros hijos y a veces fracasamos o ellos fracasan en una situación. Bueno, decirle, bueno, yo también me recuerdo que viví una experiencia parecida y cuéntesela y dígale cómo lo superó y sobre todo cómo se sintió y no se convierte en un héroe, en un super mujer o super hombre. Lloré mucho, me dio mucha rabia, no quise comer ese día, hice todo lo que hice, pero después entendí lo que entendí, ¿no?
También dedique tiempo a identificar lo bueno de una cosa mala, por mala y dura que sea. Vamos a identificar lo bueno que tiene este estado de emergencia, lo que ha tenido como bueno. Yo sé que podemos decir muchísimas cosas, de cosas buenas que son para nosotros, las que han pasado, yo lo sé, pero nos estamos enfocando en muchos casos en las cosas malas. Son muchas malas, no lo podemos negar. Estamos desesperados, sobre todo por la incertidumbre. En algunos momentos nos desesperamos, porque esto no tiene un fin, esto no tiene una definición de cuándo va a terminar, y esto nos convoca a la preocupación, ¿no? Bien, seguimos. Ya estamos terminando. Algo muy importante que nos hace ser resilientes es reírnos de nuestras propias torpezas, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestras metidas de pata. Igualmente, con nuestros hijos, compartir algunos errores que cometen y que se convierten en chistes, que se convierten en situaciones muy tontas, pero a veces muy complicadas y que nos dan risa, pero también aprendamos a reír con nuestros hijos sobre esas cosas. Recuerdo que en meses pasados hicimos una reunión en mi casa y yo organicé con mis hijos y la familia extendida y había un concurso de tiro al blanco para que dentro de las era en vejigas, el tiro al blanco era vejigas, que dentro de las vejigas había papeletas, había de 100, de 200, de 50. Y ellos no lo sabían, decíamos que adentro había un premio, pero cuando ellos se fueron, vieron que la primera persona que consiguió 200 pesos, todo el mundo se animó a participar. Pero hubo 2 personas que no pudieron acertar, y fueron 2 niños. Coincidencialmente sus madres estaban embarazadas. Entonces nosotros le dijimos, bueno, las madres embarazadas vienen ahora a sustituir a sus hijos porque ellos no aceptaron, ellos no dieron al blanco. Y las 2 madres también fracasaron. Nos reímos muchísimo, sin embargo ellos lloraron mucho porque ni ellos ni sus madres fueron ganados. Entonces aprovechamos para decirle, así es la vida. A veces hacemos el intento y volvemos a hacerlo y no lo logramos. Pero eso no quiere decir que no lo vamos a lograr y que no lo podemos lograr después. Bien. Terminando casi ya, estimule o ayude a sus hijos a conocerse. Esto es sumamente importante. Y no solamente conocerse y quedarse en que sí, yo soy así, yo me gusta esto o sea aquello, sino también aceptarse en sus talentos y aceptarse en sus debilidades, en las cosas que tienen que mejorar. Aceptar su físico, aceptar sus emociones, cuando tengo pique, cuando tengo rabia, y no quiere decir esto que se quede en ellas, sino que se lo provoca y cómo podría canalizarlo mejor, sus límites, sus preferencias, sus imperfecciones, que identifique lo que debe y quiere mejorar. También es bueno planear con su hijo sus metas a corto y mediano plazo, y por qué no a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar para planear con los hijos el inicio del año escolar? Bueno, vamos a planear qué es lo que tú quieres lograr en este año escolar, para cuándo lo quieres lograr, con qué lo quieres lograr, qué te vas a dar tú mismo como recompensa y qué tú quieres que te dé como recompensa por si logras esa meta. El inicio del año escolar también es el inicio del año, ¿verdad? Normal. Y el inicio del año escolar, el inicio de las vacaciones, su cumpleaños. Bueno, para tu cumpleaños, vamos a ver, ya vas a cumplir 8, vas a cumplir 10, vas a cumplir 20. ¿Qué me voy a proponer? Voy a cumplir 18, ya voy a tener la mayoría de edad. ¿Qué voy a proponer? Bueno, voy a entrar en los TAC. ¿Qué cambios tengo que comenzar a hacer
y en los tatá y todo esto, ¿no? ¿Qué voy a planear en este estado de emergencia? Vamos a ver qué planes puedo hacer. Bueno, yo creía que te iba a durar un mes, yo creía que te iba a durar una semana, pero ya veo que esto va para largo. Vamos a hacer planes. Vamos a hacer planes con esta condición, con esta situación. Finalmente, discutan, evalúen lo que han logrado y aprendido con esta situación adversa que tenemos y qué es lo bueno que tiene, la emergencia, el corona, la amenaza, el virus, las restricciones, todo esto. Conozca a su hijo, obsérvelo. Esto es lo primero que nosotros tenemos que ver. Obsérvelo, escúchelo, contéstele cuando te pregunta, rebátale las ideas que tiene y rebata y analice sus ideas y las suyas, en contraposición con las suyas si las hay diferentes. Apruebe sus ideas también cuando las tenga que aprobar. Descalifique sus ideas y sus pensamientos en ocasiones y sus acciones, pero nunca descalifique a su hijo. Nunca se descalifique a usted, ni descalifique a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares. Descalifique sus ideas, sus posiciones, etc. Yo puedo estar en desacuerdo con tu idea, con tu pensamiento, con tus decisiones, pero estoy contigo. Evitemos siempre confundir, que esto es muy factible que pase, en su hijo y en nosotros mismos, lo que es ser conformista, ser indiferente, estar desinteresado, el desinterés, la evasión, la tolerancia excesiva, el miedo, la obstinación con resiliencia. Nada que ver. Ser conformista, bueno, ya, y como que no pasó nada. Me pasó eso y ya. Ay, pero mira, eso no es ser resiliente, eso es ser conformista. Indiferente. Oye, le pasó la cosa más grande del mundo y se quedó igualito. Mira, este muchacho se quemó y mira, se quedó igualito. Oye, qué fuerte, No, a veces esa indiferencia también refleja desinterés, falta de motivación, etcétera, ¿no? Y la evasión, el evitar someterse a situaciones, eso no es ser resiliente, eso es no atreverse. Y la tolerancia excesiva, que acepto que me digan, que me hagan, que me tornen, que me viren, y sigo igualito, no es ser resiliente. Eso es una tolerancia que trasciende las posibilidades. Estoy terminando. Y los miedos, que son normales, son sanos, porque la resiliencia no quiere decir que tú, a pesar de enfrentar situaciones adversas, no sientas el miedo, lo sentimos, pero lo superamos, y no es lo que nos impide y nos obstaculiza lo que queremos. Y también es bueno tener en cuenta cuando se es obstinado, algo que verdaderamente no es factible, no es posible lograr, pero que estamos obstinados en lograrlo, aún sin las circunstancias y las condiciones no lo permiten. Yo no puedo aprender a ser bueno en basquetbol montando bicicleta. Tengo que practicar basquetbol. No podemos confundirlo con la resiliencia. Y por último, enseñe con el ejemplo, aprenda con su propia vida, aprenda de personas que han sido ejemplo de resiliencia. Justifique las diferencias entre usted y otros, entre el adulto, padre, el niño y el adolescente. Justifíquese a veces lo que no puede lograr por las diferencias individuales, por las diferencias que usted pueda tener con otra persona. Con esto termino. Espero que no se haya aburrido tanto, que el somnífero no le haya hecho efecto, pero aquí estamos.